nombre de hueso parietal viene de paries, que significa pared, ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí el hueso parietal en verde, ¿no? Y este hueso va a estar formando la mayor parte de las paredes del cráneo. De ahí entonces el nombre de paries, que significa pared, ¿no? Entonces fíjense, está formando toda esta parte externa y la parte superior también de todo lo que es la bóveda craneal, ¿no? Está situado encima del temporal, fíjense. Está situado detrás del hueso frontal, y por delante, fíjense, de lo que es el hueso occipital. Esa va a ser la situación, ¿no? Entonces está situado por encima del temporal, por detrás del frontal y por delante del occipital. Entonces este hueso tiene una forma aproximadamente cuadrilátera, como pueden ver ustedes aquí, ¿no? Tiene esa forma cuadrilátera, y este hueso, ¿no? Entonces nos va a presentar para su descripción dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos, ¿no? Entonces aquí estaremos viendo, por ejemplo, la cara externa. Toda esta será la cara externa. Aquí estaremos viendo la cara interna. Estaremos viendo aquí los bordes. Estaremos viendo todo lo que será el borde superior. Este será el borde inferior. Todo este será el borde anterior. Y este será el borde posterior. Va a presentar cuatro ángulos también. Será el ángulo antero-superior, el ángulo antero-inferior, el ángulo postero-superior y el ángulo postero-inferior. Así tendríamos entonces las dos caras, los cuatro bordes y los cuatro ángulos que nos va a presentar este hueso. Vamos a empezar viendo la cara externa, ¿no? Esta cara externa que es convexa, y además esta cara también es exocraneal, porque va a estar formando la parte externa de lo que será el cráneo. Entonces vamos a ver en la parte media de esta cara, aquí marcada con el número 5, ¿no? Entonces una eminencia, ¿no? Toda esta eminencia que es redondeada, esta eminencia, y que se va a denominar la eminencia parietal, está marcada con el 5, la eminencia parietal. Y esta eminencia generalmente llega a ser más marcada en el niño que en el adulto, ¿no? O en el anciano. Ahora, en esta cara externa exocraneal, en la parte inferior, vamos a encontrar dos líneas, fíjense. Esta aquí marcada como un 6, fíjense, y aquí está otra, ¿no? Entonces son líneas curvas, semicirculares, y son denominadas las líneas temporales, ¿no? La línea temporal superior y la línea temporal inferior. ¿Por qué se denominan líneas temporales? No, si estamos en el hueso parietal es porque toda esta parte de este hueso va a estar formando parte de lo que será la fosa temporal, y entonces las líneas temporales, ¿no? Entonces, fíjense, son semicirculares y la concavidad está mirando hacia abajo y ligeramente hacia adelante. Ahora, estas líneas temporales, esta será la línea temporal superior, toda esta línea temporal superior, y esta de abajo será la línea temporal inferior. Entonces, esta línea temporal inferior va a estar prestando inserción al músculo temporal, precisamente lo que les decía, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar la fosa temporal y aquí va a estar viniendo a alojarse el músculo temporal, y aquí en esta línea temporal inferior se va a estar insertando entonces el músculo temporal. Y esta línea semicircular, que es la temporal superior, va a estar prestando inserción
a lo que es la aponeurosis del músculo temporal. Entonces la inferior va a estar dando inserción al músculo temporal. Inserción al músculo temporal. Y esta línea temporal superior va a estar dando inserción a lo que será la aponeurosis del músculo temporal. Ahora, toda esta porción que está por encima de estas dos líneas semicirculares, todas estas dos líneas semicirculares temporales, ¿no? Todo esto de aquí que vamos a encontrar, entonces es lisa, regularmente redondeada, y va a estar prestando inserción a una aponeurosis que es bastante gruesa y bastante resistente, ¿no? Que es la aponeurosis epicraneal. Recuerden que esta aponeurosis también la hemos encontrado en el hueso occipital. Recuerden, ¿no? Entonces, en la parte superior, en lo que es la escama del hueso temporal o la concha del hueso, o digo del hueso occipital, perdón, la concha del hueso occipital. Entonces, en la parte media encontramos esta aponeurosis, que es decir, es bastante gruesa y resistente, que es la aponeurosis epicraneal. Entonces, eso por encima de estas dos líneas semicirculares, que son las líneas temporal superior y la línea temporal inferior. Por debajo, vamos a ver qué encontramos por debajo de estas líneas temporales. Entonces, por debajo vamos a encontrar toda esta zona marcada aquí con el número 8, ¿no? Y que está formando también parte de lo que es la fosa temporal, y aquí se va a estar insertando también el músculo temporal, ¿no? Entonces, inserta también esta línea temporal inferior y toda esta porción que está así, ¿no?, rayada y con este color medio marrón. Entonces aquí también estará insertando entonces el músculo temporal, y todo esto también estará formando parte de lo que es la fosa temporal del cráneo. Así tendríamos en esta cara externa, o también denominada exocraneal. Veríamos la cara interna. Toda esta que pueden ver ustedes, toda esta será la cara interna, o también denominada endocraneal. Esta cara, como ustedes pueden apreciar, es bastante cóncava, ¿no? Y en la parte media, entonces aquí vamos a encontrar entonces una excavación, ¿no?, o una depresión, también que dicen algunos autores, que es la fosa parietal. Y en esta cara vamos a encontrar, si ustedes se fijan, una serie de canales. Fíjense, son canales bastante marcados, especialmente este marcado con el número 11, ¿no? Son que los autores comparan entonces con las hojas, o sea, las nervaduras que dicen de una hoja de higuera, ¿no? Entonces yo creo que todos ustedes conocen una hoja de higuera, entonces, ¿no?, de repente conocen la higuera pero no se han fijado, pero si ven una higuera, entonces fíjense, entonces en las hojas tiene esta serie de nervios o nervaduras también se llaman así, hoja de higuera, ¿no? Entonces comparan con esta hoja de higuera. Ahora, en estos canales que nosotros estamos encontrando, existe uno que es el principal, está marcado con el número 11, ¿no?, que está naciendo del ángulo anterior inferior, porque este es el borde anterior, este es el borde posterior, el borde superior y el borde inferior. Entonces este era el ángulo anterior inferior y este era el ángulo anterior superior, ¿no? Entonces está aquí marcado este ángulo anterior inferior con el número 6. Entonces aquí está naciendo el canal principal. Este es el canal más grueso, ¿no? Y desde este sitio, o sea, desde este ángulo anterior inferior, se va a dirigir hacia arriba y además estará dirigiendo hacia atrás. Ahora, muchas veces este canal, entonces, no es solamente un canal, sino que a veces está cerrado y se está transformando en un verdadero conducto. Y
Aquí también vamos a encontrar estos canales, pero que ya no están naciendo del ángulo anterior inferior, son más delgados y no estarán naciendo del borde inferior. Fíjense. ¿No? Están naciendo del borde inferior. Ahora, este que nace del ángulo anterior inferior va a estar alojando a la arteria y la vena meningias medias. ¿No? Arteria y la vena meningias medias. Entonces, ahora aquí vamos a encontrar también estos canales que están naciendo del borde inferior. Vamos a encontrar también ramificaciones de esta arteria y meningia media. Es un detalle muy importante esto de la arteria meningia media, porque ustedes van a atender a pacientes que han tenido caídas, ¿no? Entonces, que han tenido caídas o que de repente han recibido un golpe también, porque no siempre por caída pueden recibir un golpe con un palo, con una piedra, en fin, o con cualquier otro, de repente con un fierro, ¿no? Y entonces son pacientes, entonces, que si es el traumatismo aquí, y aquí está la arteria, la vena meningias medias, entonces rompe uno de estos vasos y el vaso empieza a sangrar. Ahora, generalmente estos vasos cuando se rompen, a veces puede ser una hemorragia profusa, pero la mayoría de las veces sangra muy lentamente, ¿no? Aquí estará la meninge, ¿no? Entonces estará entonces, y estará el cerebro, ¿no? El lóbulo parietal, que vamos a ver a continuación, el lóbulo parietal del cerebro. Entonces, a veces sangran simplemente gota a gota. Son personas que de repente han sufrido una caída, un golpe, cualquier tipo de traumatismo que les decía, y en ese momento sentirán un gran dolor, de repente se desmayan, pero después recuperan y también, ¿no? Pero por dentro se ha roto uno de estos vasos. Puede ser aquí el tronco principal o puede ser una de estas ramificaciones o aquí más atrás. Entonces van sangrando poco a poco y son pacientes que se pueden ir de repente a subir el traumatismo, se van a su casa, de repente en la mañana almuerzan o cenan, todos tranquilos y después ya a las pocas horas entonces empiezan con molestias, ¿no? Entonces de repente que no pueden distinguir, que no reconocen a las personas o que de repente empiezan que tratan de decir una palabra y confunden las palabras, ¿no? Entonces de repente quieren decir pala y dicen pata, ¿no? Entonces, si empiezan a confundir palabras, no pueden o tienen dificultad al hablar. Entonces, son personas que están sangrando por dentro y esa sangre que está acumulando aquí está haciendo una compresión, entonces está a nivel del lóbulo parietal. Una compresión a nivel del lóbulo parietal, o es personas cuando se les pregunta en qué día estamos, ¿no? Todos ustedes saben que estamos en el 18 de julio, si les pregunto la hora, ustedes me dirán las 12:32, entonces se orientan, ¿no? ¿En qué año estamos? Entonces todos me dirán el 2022, ¿en qué ciudad? Pero es personas cuando están sangrando así tienen este problema, entonces si les pregunto a ustedes en qué día están, entonces dudan, no saben si están en un lunes o de repente si están en domingo, un jueves o un viernes, no se ubican, ¿no? Entonces, el tiempo ni el espacio es una desorientación a lo psíquica que se llama, entonces que no se ubican el tiempo y el espacio. Ustedes preguntan en qué ciudad están, entonces no saben, ¿no? Después, si estoy en Cochabamba o estoy en Santa Cruz o estoy en la China, de repente les pueden decir, pues están desorientados, no se orientan ni en el tiempo, en el espacio, les dicen qué día están, si les contestan de repente que están en el 20 de junio o están en el 25 de diciembre, en fin, no están totalmente desorientados. Entonces, pacientes inmediatamente hay que llevarlos a un hospital donde existen estos síntomas y hacer una radiografía. Entonces, ahí entrarán ustedes jóvenes, entonces, hacer ya sea una radiografía que pedirán de repente, ¿no? O pedirán de repente una tomografía, pedirán entonces urgente hacer, entonces para ver, ¿no? Si está sangrando ese paciente, entonces el paciente hay que prepararlo y hay que entrar a operar inmediatamente porque si no se cohíbe esa hemorragia, ¿no? Entonces se liga la arteria que está, o la arteria o la vena que está sangrando, va a comprimir más el cerebro y puede llevar perfectamente a la muerte, ¿no? Porque va a existir, va a entrar la sangre que está acumulada aquí, va
empezar a comprimir las meninges y después empezar a comprimir el cerebro. Entonces, hay que hacer aquí una trepanación que se llama, hay que abrir, pero nunca este es el borde anterior, ¿no? Y este es el ángulo anterior inferior, entonces nunca hay que trepanar, o sea, cuando se va a sacar un pedazo de hueso para entrar hasta la arteria, porque ustedes saben, no hay otra manera de entrar, hay que hacer una trepanación que se llama, entonces cortar el hueso, entonces hay que hacerla aquí en la parte de aquí, ¿no? La parte de aquí, entonces para evitar entonces entrar a ese sitio donde están las arterias, ¿no? Y donde se puede aumentar más la hemorragia. Se hace la trepanación del cráneo y entonces hay que sacar todo el hueso parietal, eso ya dependiendo del neurocirujano que va a operar, y ir a ligar entonces arteria que está sangrando. Ahora esta cara interna, entonces no es lisa fuera de los canales, ¿no? Sino que vamos a encontrar una serie de impresiones digitales y además de eminencias, ¿no? Que son las eminencias mamilares, lo que ustedes saben ya van a corresponder con lo que serán las circunvoluciones y todas las anfractuosidades que vamos a encontrar del cerebro, ¿no? Si nosotros vemos aquí un cerebro que hemos visto antes, entonces aquí, fíjense, entonces aquí precisamente, entonces estaremos subiendo toda esta parte de aquí, entonces que es el lóbulo parietal, ¿no? Entonces con todos estos surcos o fisuras que vamos a encontrar en el lóbulo parietal va a corresponder a estas impresiones digitales y las eminencias mamilares. Pues, entonces, por eso no es lisa, entonces, esta cara interna. Ahora vamos a ver que en esta cara interna, también cerca a lo que es el borde superior, entonces aquí cerca a lo que es el borde superior, vamos a encontrar una serie de fositas. Aquí cerca todo este el borde superior, ¿no? Entonces aquí encontramos una serie de fositas, ¿no? Entonces que estas fositas se van a corresponder con lo que son los corpúsculos de Pacchioni, ¿no? Se escribe P, A, C, ¿no? H, I, O, N, I, ¿no? Pacchioni, ¿no? Corpúsculos de Pacchioni, que son formaciones de calcio, son formaciones calcáreas, ¿no? Entonces que vamos a encontrar a este nivel, ¿no? Que son los corpúsculos de Pacchioni y que se van a alojar aquí, ¿no? Y esto más vamos a encontrar en los cráneos o los huesos parietales de las personas ancianas, ¿no? Entonces que en las personas ancianas ya se ha calcificado, ¿no? Entonces estas calcificaciones en lo que es la dura madre, ¿no? Entonces la meninge que vamos a encontrar aquí. Esas son las cositas para los corpúsculos de Pacchioni. Así tendríamos entonces las dos caras que tendríamos, la cara externa y la cara interna, ¿no? Y esta cara interna, que es importantísima por los canales que vamos a encontrar, ya saben que aquí va a estar la arteria meningia media y sus ramificaciones de la arteria meningia media, ¿no? Entonces, por todo lo que hemos hecho. Los bordes son el número 4, en el número 4 los bordes, vamos a encontrar un borde anterior, todo este que pueden ver, marcado con el número 4, el borde anterior. Vamos a encontrar un borde posterior, todo este, marcado aquí con el número 3. Encontraremos un borde superior, todo este. Y un borde, bueno, aquí está marcado con el número 1, el borde superior, ¿no? El número 1. Y el borde inferior aquí marcado con el número 2, todo este borde inferior, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos bordes, ¿no? El borde superior, todo este que pueden ver ustedes aquí,
o aquí adentro, que en la parte interna, entonces aquí estaremos viendo también todo este será el borde superior, ¿no? Entonces este borde superior, que ya en un cráneo articulado, entonces va a estar correspondiendo entonces al otro borde superior del hueso parietal del lado opuesto, y va a estar formando una sutura, una articulación, ustedes quieren, es una articulación interparietal, es decir, entre los parietales, o la sutura medio o sagital, también que se denomina, ¿no? Entonces vamos a ver en el cráneo. Entonces aquí estarán viendo ustedes, fíjense, esta será la sutura. Fíjense, está articulando este borde superior con el borde superior del parietal del lado opuesto. Aquí podemos ver, aquí estaremos viendo también el parietal del lado derecho, el parietal del lado izquierdo, y esta que es la sutura media o sutura sagital. Ahora, si vemos por dentro este hueso parietal, por la parte interna, vamos a ver que vamos a encontrar un canal aquí. Toda esta parte. Encontramos un canal, todo este canal. Encontramos un canal. Y en este canal, o sea, bueno, en realidad sería un medio canal de este lado, ¿no? Y se articula, al articularse con el parietal de lado, pues van a formar todo un canal, que este canal va a servir para alojar a lo que es el seno venoso longitudinal superior. Aunque recuerden que este seno venoso lo hemos encontrado en el hueso frontal y lo hemos encontrado también en el hueso occipital. Quiero ver otra vez sin flojeras todo este seno venoso, que es importante también por traumatismos que hay a ese nivel, que se puede romper también este seno venoso y dar origen, entonces, ¿no? La hemorragia es importante, entonces fíjense, todo este es el seno venoso longitudinal superior. Recuerden que en la cara posterior del frontal, en la parte superior, encontramos un canal también donde estaba alojando este seno venoso. Luego aquí, hasta aquí viene este canal del hueso frontal. Aquí encontraremos entonces este canal en el hueso parietal, hasta aquí. Se reúnen los dos parietales y entonces forman este canal donde está alojando el seno venoso superior. Y aquí recuerden también que hemos encontrado donde están las fosas cerebrales, separando estas fosas cerebrales o superiores, las fosas occipitales superiores, ¿no? O cerebrales, encontramos también este seno venoso longitudinal superior. Aquí también pueden ver todo este seno, ¿no? Entonces, que es importantísimo también este seno venoso. Bueno, ya nos hemos pasado. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, de todo lo que estamos viendo. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una duda. Si hablamos de la sutura interparietal, ¿estamos hablando de la misma sutura media o sagital? ¿Es la misma esa sutura, doctor? Claro. Perdón un momentito. Sí, estamos hablando de la misma. Entonces vamos a volver para que no tenga dudas. Estamos hablando también del borde superior, ¿no, doctor? Claro. Un momentito, voy a poner otra vez, bueno, aquí no sé si se ve. Aquí, ¿no? Entonces este corte que estamos, un corte sagital que hemos hecho, entonces aquí tenemos el borde superior del hueso parietal, entonces este hueso, ¿no? Entonces este borde superior se va a juntar con el borde superior del parietal del lado opuesto y van a formar la sutura media o sagital o sutura interparietal también, este es el borde superior. Yo les doy todos los nombres, jóvenes, porque de repente en un libro les va a hablar de sutura interparietal, en otro libro, o un docente, ¿no? O cualquier curso que hagan, y en otros les hablarán de la sutura sagital, por eso les doy los nombres, ¿no? Si hay, por decir, 3, 4 nombres, les voy a dar los 3 o 4 nombres, ¿no? Entonces, para que ustedes no tengan problema el día de mañana y digan, esto no nos han dicho con otro nombre, no, entonces, ¿para qué? No, entonces, aquí,
¿no? Entonces estamos hablando del borde superior de este hueso que estará articulando con el borde superior del lado opuesto y están formando la sutura media o sagital o sutura interparietal, que es entre los dos parietales, ¿no? Y por dentro, decíamos, internamente vamos a encontrar que nos va a presentar ese canal, entonces, para alojar al seno venoso longitudinal superior. Aquí todo esto que vemos, entonces aquí es este canal. Se puede ver mejor en esta parte. Entonces este canal creo que estará alojando el seno venoso longitudinal superior. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta más sobre eso. Doctor, en la otra imagen que usted mostró, cuando estaba mostrando esa sutura, habían dos agujeros, los dos puntos negros. ¿Qué son esos puntos? ¿Qué son los agujeros parietales? No hemos visto todavía, que todavía vamos a ver en la próxima clase, es el agujero parietal por donde está pasando una vena, que es la vena emisaria de Santorini. En esta, aquí está también marcada aquí con el número 7, este es el agujero parietal. ¿No? Entonces todavía no hemos llegado a esa partecita, es que nos ha faltado tiempo y aquí estaría, aquí sería, aquí, ahí este mío sería el agujero parietal, generalmente que está por delante del ángulo posterior superior, que vamos a ver la próxima clase. Doctor, una consulta. Usted dijo que íbamos normales, ¿cierto? Hasta el día del examen. Aproximadamente, Sí. ¿hasta dónde llegaríamos en el avance para el examen? Eso es lo que no sé, señorita. Muchas veces ahora estamos con problemas, ustedes saben, la federación hoy día también está en reuniones con el rector, ¿no? Entonces no sabemos porque el rector no quiere dar no es un incremento, en realidad es una reposición salarial, pero el rector, no sé, están con todo su equipo administrativo, que no quieren dar y todas las universidades sí han pagado esa reposición. Entonces, no sé si va a haber suspensiones o no va a haber, o sea que no le puedo decir exactamente, pero calculo que vamos a terminar todos los huesos del cráneo, el hueso temporal más, ¿no? Parietal y temporal más con seguridad.